la palabra a Alicia para que pueda introducir el tema al ponente y también para que nos hable un poco sobre la Fundación Patria Unida. Gracias, Alicia, por estar. Muchas gracias, Gerardo, Juan Carlos, por recibirnos aquí. Y muchas gracias a ustedes justo por darse un espacio en la mañana que es para muchos complicado, para seguirnos formando. Como ya contaba Eder, bueno, les voy a contar como un breve preámbulo de lo que es la Fundación y el motivo del por qué nosotros vemos la importancia de poder abrir estos espacios de debate y de diálogo con ponentes como Gianfranco Amado. Hace 3 años yo trabajaba en el partido, estaba en el Senado, Humberto, mi esposo, que está también aquí atrás, también es director de la Fundación, trabajaba en un despacho y yo regresaba muchas veces llorando a casa, preocupada por el futuro del país, ¿no? Me dolía ver cómo el gobierno actual destruía todas las instituciones democráticas, pero además me sentía muy agobiada de esta cultura ideológica wokista que hoy está destruyendo lo más valioso que tenemos, que es nuestra familia, y que es una bandera que desafortunadamente no ha sido abanderada solamente por el gobierno de Morena, sino por muchos otros partidos, porque hemos sido engañados. La izquierda ha sido estratégica e inteligente en cómo ir metiendo estos temas en la cultura. Y entonces, en una de esas veces que yo regresé llorando a casa, Humberto me dijo: guapa, es que entiendo tu coraje, miedo, frustración, pero llorar no sirve de nada. Si crees que ahí ya no estás dando lo suficiente y hay que hacer algo diferente, pues renuncia y haz algo. Le dije: bueno, pero vamos a hacerlo juntos. Entonces hicimos un análisis de qué era lo que nos dolía de México y qué teníamos que hacer para ayudar al país. Y ahí comprendimos que las instituciones habían dejado de formar a la unidad de la persona, en su integridad. Y dijimos, hay que salir a formar líderes, no solamente a nivel político, en lo público, sino también en lo privado, a nivel empresarial, en las academias, en los medios de comunicación, en la vida, en la comunidad, en las iglesias, ¿no? En las fundaciones, en las organizaciones. Tenemos que apostar a una nueva generación de cuadros que con dignidad, con valor y con honorabilidad sean capaces de defender siempre la verdad, y no solamente de defenderla, sino de vivir y ser ejemplo de esos principios que comparte el Partido Acción Nacional. Yo por eso quiero darle las gracias de abrir este espacio formativo a un tema que es polémico, pero que es muy necesario, porque estamos viviendo una lucha entre el bien y el mal. Eso ha sido histórico, pero el mal ha sido inteligente y entendió que para destruir y ganar había que destruir lo más valioso que tenía en la creación, que es el servicio, que somos nosotros, para poder controlarnos y para poder tener el poder total y el control total de la cultura. Y entonces para esto era necesario arrebatar al ser humano 3 conceptos. Bueno, a ver, me alcanzan a escuchar, ¿verdad? Sí. 3 conceptos fundamentales que son los que nos dan sentido de identidad y trascendencia, que es la religión, la familia y la patria. Porque si tú le arrebatas al ser humano a Dios, no le permites su fe públicamente, no le permites creer y tener un sentido de trascendencia, pues elimina esa escala de valores que nos permite vivir en comunidad, dialogar y conversar incluso con el que piensa completamente distinto a nosotros. Eliminaron la verdad y entonces parece que ahora solamente hay muchas verdades objetivas y vivimos en un relativismo de escala de grises en donde cada quien puede pensar, decir y hacer lo que quiera y ya no existe un bien y un mal que siempre han existido. En segundo lugar, el ataque, porque tú quieres controlar a la sociedad, destruye a la familia. Porque la familia es la célula básica y la primera escuela de ciudadanía en donde aprendemos a convivir, a compartir, a pelearnos, a dialogar, en donde comunicamos y enseñamos los virtudes y los principios para vivir en una comunidad, para construir comunidad. Lo dice Gianfranco muy bien y lo van a escuchar. La familia es ese último espacio de libertad que tenemos como seres humanos frente al Estado. Y por eso el ataque insistente a la destrucción de lo más importante que tenemos como comunidad, que es la familia. Y además entendieron que para destruir la familia
pues era fundamental destruir a la mujer como mujer y al hombre como hombre. Entonces tenemos ideologías como el feminismo que, tratando de empoderar a la mujer, realmente le han arrebatado su identidad y además han atacado lo más valioso que tenemos, que es la gestación de la vida en nuestro vientre y las propuestas como el aborto, pero también como la eutanasia, para que entonces un madre y un padre pueden matar a sus hijos y también ahora los hijos pueden decidir matar en la cama de un hospital a sus padres. Están imponiendo la cultura de la muerte y están avanzando a pasos agigantados. Y el Partido Acción Nacional siempre ha defendido la vida desde la muerte, desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Y ha defendido la familia como la seguridad básica de la sociedad. Y por eso estos temas son fundamentales para que tengamos mejores argumentos y mejores fundamentos para defenderlo y para promover políticas públicas que defiendan estos temas más sagrados. Y finalmente, la patria, que es ese sentido de pertenencia, ese territorio, esa casa común, nuestra historia, nuestros valores, nuestras tradiciones. Pero cuando te arrebatan ese sentido patriótico de ser mexicano, pues entonces da igual lo que le pase a nuestro país, porque ya no nos sentimos parte. Si tú eliminas estos tres conceptos fundamentales, Dios, patria y familia, dejas al ser humano completamente solitario, sin ningún sentido de trascendencia, sin un para qué de la vida, sin ningún sentido de pertenencia e identidad, y entonces se vuelven completamente títeres manipulables del control político. Esta lucha no es entre izquierda y derecha, es una lucha del mal contra lo más valioso que hay en este mundo, que es el ser humano. Y además, y más grave aún, no viene por nosotros, porque nosotros ya tuvimos la fortuna de crecer en una familia que nos formó con estos principios, en escuelas que nos formaron con estos valores. Vienen a secuestrar y a captar la mente de las nuevas generaciones que apenas están creciendo para engañarlas y para hacerlas parte de su sistema de control. Entonces, para nosotros es súper valioso que puedan aprender de Gianfranco Amato. Ahorita voy a leer un poco de su vida, pero es un hombre que también dejó todo y entregó su vida para formar a ciudadanos en el mundo dispuestos a defender siempre la verdad. Estamos en tiempo de crisis, en un cambio de época, y lo que el mundo necesita y lo que la ciudadanía está esperando son líderes definidos, con principios, que no tengan miedo a defender y a hablar siempre con la verdad. Es una lucha que vale la pena dar, y es una lucha por la que vale la pena incluso dar hasta la vida. Porque si juntos estamos escribiendo la historia de nuestro país, pues más vale estar preparados para defenderla y para poder escribir una historia que sea digna de ser recordada. Entonces, muchas gracias por el espacio, y yo con esto ya cedo la palabra a nuestro ponente, que es el que hay que aprender, y nos va a dar un breve semblanza. Gianfranco Amato es abogado, trabaja activamente en el campo de la bioética desde hace más de 25 años. Es conferencista internacional sobre temas bioéticos, en particular sobre la vida, la familia, la educación, las adicciones juveniles y el derecho natural. Ha sido nombrado también en calidad de experto director del Comité Técnico Científico del Observatorio Permanente sobre las Familias de la región de Siciliana. Es presidente nacional de la organización Juristi per la Vita, Juristas por la Vida, un grupo de abogados, magistrados y profesores universitarios que luchan a nivel legal en defensa del derecho de la vida, de la familia y de la libertad de educación. Es fundador y presidente del movimiento Nova Civiltà para la recuperación y la defensa de las raíces cristianas de la civilización occidental a través de una presencia activa en el ámbito de la cultura, de las obras y de la política. Es colaborador y docente del Observatorio Internacional Cardenal Bantuan sobre la doctrina social de la Iglesia. Es miembro de Sovereignty, Soberanía, un prestigioso think tank de estudios de análisis geopolíticos internacionales, integrado por 45 expertos de 13 países. También es conocido en América Latina, especialmente en México, Costa Rica, Chile, Guatemala y El Salvador, donde es frecuente invitado como experto internacional por las instituciones públicas a nivel parlamentario, por colegios profesionales y por varias universidades con las que colabora a nivel académico. Colabora con varias publicaciones periodísticas italianas y con algunas revistas científicas como Nexus,
estudia Moralia y la revista jurídica mexicana Tiempos de Derechos. Ha escrito aproximadamente 15 libros, ha recibido el premio Testigo 2014 de la Fundación Fides et Ratio y el Premio Internacional al Compromiso Social 2015, otorgado a los que luchan con sacrificio personal por un compromiso social impregnado de los valores de la vida, de la justicia, de la verdad y de la fe, en defensa de la legalidad, el respeto de las reglas, de la divulgación de una formación libre y justa. Gianfranco, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Gracias. Santo Tomás de Aquino, cuando enseñaba en la universidad en París, enseñó en la Universidad Sorbona y era el profesor más joven del mundo. Tenía 27 años. En aquella época, para enseñar en la universidad, uno debía tener 29 años. Pero hicieron una excepción gracias a este cardenal, el cardenal de Richelieu, y él pudo enseñar. Y solía empezar sus lecciones mostrando a los estudiantes una manzana. Y decía, esta es una manzana. Quien no esté de acuerdo puede salir, puede irse. Y hacía esta rara premisa para dejar en claro a sus alumnos que no es el pensamiento que crea el ser, sino el ser que afecta y condiciona el pensamiento. Es decir, no son mis deseos, mis caprichos, mis opiniones, mis sentimientos que determinan y crean la realidad, sino la realidad que afecta y condiciona mis deseos, mis opiniones, mis sentimientos. Y lo dijo de una manera muy clara en su obra magna, la Summa Theologiae, en esta expresión latina: la verdad es adecuatio del intellectus, es decir, la verdad es la adecuación del pensamiento a la realidad. Lo verdadero reside en el entendimiento en cuanto éste se conforma con la cosa entendida. A la naturaleza del intelecto le compete conformarse con las cosas, no es lo contrario. Y la negación en la negación de este principio tomista radica la falacia de la así llamada ideología de género, que es simplemente la idea de que un ser humano no es hombre o mujer conforme a su estructura biológica, sexual, ADN, cromosoma, sino por cómo se siente. Y esta percepción subjetiva puede cambiar en el tiempo. Hoy me siento mujer, mañana hombre, pasado mañana otra vez mujer. Y lo que cuenta no es la percepción, la evidencia objetiva de la realidad, sino la percepción subjetiva. Y esta ideología, esta teoría que nació en el Norteamérica en ámbito académico, hoy en día una de las más importantes representantes de esta ideología es la profesora Judith Butler, es la más inteligente y por lo tanto la más representante de esta teoría. Ella incluso acuñó el término performative gender, género performativo, es decir, no sirve esperar un día. En el mismo día tú te puedes sentir por la mañana hombre, por la tarde mujer, porque lo que determina tu género es tu comportamiento. ¿Qué decir? Como te vistas, como actúas, como
y lo explica de una manera muy eficaz en este video que dura solo 3 minutos. Tu comportamiento crea tu género. Puedes buscarlo en internet, Google. Lo explica muy bien. Y una de sus obras, es la más importante, un libro que se titula Deshacer el género, se considera la Biblia, entre comillas, de los partidarios de la ideología de género. Es un libro tóxico. Tiene una capacidad de persuasión luciferiana, muy peligroso, sobre todo para los jóvenes. Pero aquí estamos en el campo de la filosofía y no, estamos negando la realidad, algo muy peligroso e infantil. ¿Sabes por qué digo infantil? Porque un filósofo español, a mí me gusta mucho leer, aunque no comparto todo lo que dice, pero me gusta leerlo porque escribe en un español exquisitamente elegante. José Ortega y Gasset. Estamos en 1915-1917. Ya que decía este filósofo, y esto relacionado con la ideología de género, la suplantación de lo real por lo abstractamente deseable es un síntoma de puerilidad. No basta que algo sea deseable, quiero ser una mujer, para que sea realizable. Y lo que es aún más importante, no basta que una cosa que no se antoje deseable para que sea la más deseable. Solo debe ser lo que puede ser, y solo puede ser lo que se mueve dentro de las condiciones de lo que es. Fuera deseable que el cuerpo humano tuviese alas como el pájaro, pero ¿cómo no puede tenerlas? Porque su estructura zoológica se lo impide. Sería falso decir que debe tener alas. Ahora, todo esto pertenece al ámbito filosófico, académico. Hay muchas teorías raras en filosofía, una más, una menos. ¿Cuándo y cómo esta ideología sale de las aulas académicas y pretende entrar en el derecho, en las relaciones entre las personas, en la sociedad? Hay un documento importante, los así llamados principios de Yogyakarta. Estamos en 2007. Ahí se empezó. Este documento, redactado por una comisión de expertos, autoproclamados expertos de derechos internacionales, 20 personas, es un documento que no tiene ningún valor legal, no obliga a nadie, es un documento. Este equipo, este grupo, este panel de autoproclamados expertos, la opinión consultiva, por ejemplo, del 2017, solicitada por la República de Costa Rica sobre ideología de género, esta corte, entre comillas, este organismo, cita 20 veces los principios de Yogyakarta, como si fuera un tratado internacional, una resolución de la ONU, y 337 veces la expresión identidad de género, que vamos a ver. Y lamentablemente esta opinión consultiva afecta a todos los países que suscribieron la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, por supuesto. Y sí se llama corte, pero no es una corte, y además
no es un organismo ni transparente ni independiente. Escuchen la intervención de este valiente miembro de la Organización de Estados Americanos, que dice, hablando también de la opinión consultiva 2017 de la Corte. Ahí, no sabía. Bluetooth. Siempre hay que checar. Esto de... Primer ejemplo, en cuanto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual se insiste en su independencia e imparcialidad, la cual no es real. Analizando las contribuciones económicas que recibe, se constata que están condicionadas a fines determinados. Por ejemplo, el gobierno de España ha aportado cientos de miles de euros a la Corte para la opinión consultiva 24 del 2017 sobre matrimonio homosexual y género, con el fin de imponer ideologías que son ajenas a la voluntad de los pueblos de las Américas, su cultura, sus democracias, burlándose de las constituciones soberanas de nuestros países y sus procedimientos, y desautorizando especialmente nuestros poderes legislativos. Una corte que recibe miles de euros en el Estado de España es transparente, es independiente. ¿No? Pero, ¿cómo definen la ideología en el documento de los ministerios de la Carta? A través del concepto de identidad de género. Escuchen atentamente, por favor, cómo este concepto se define. La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Lo interesante de esta definición es que cada ley de cada país de América Latina que se refiere a la identidad de género tiene esta idéntica definición. Un ejemplo: Argentina, la ley de identidad de género, se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado. Perú, vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado. Costa Rica, vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado. Bolivia, vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente. México, por supuesto, vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente. Ni siquiera la vivencia de cambiar una coma, la palabra, copia, pega, copia. Pero ¿qué pasa con la dignidad de estas instituciones? Que se hacen escribir las leyes por organismos privados y ¿ustedes piensan que todo esto es una coincidencia? No. Aquí en México, en el 2017, yo participé en el Congreso, me llamaron como ponente, este Congreso, sí, la belleza de amar y ser feliz. Y antes de mí, después de mí, habló esta mujer que yo conocí, Amparo Medina, es una doctora de Ecuador, tiene una historia muy interesante desde el punto de vista de su experiencia. Esta mujer era una abortista, una feminista, incluso una guerrillera involucrada en la lucha armada y tuvo un proceso de conversión. Y también era funcionaria y ahora dejó todo cuando se dio cuenta de lo que estaba detrás y gira a todo el mundo dando conferencias y charlas y explica cómo ella actuaba en la
aula. Su tarea era corrompir a los resultados. Y escuchen cómo lo explica de manera clara. Todos ellos son pagados, y no son pagados en cheques directos. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo le invitaba al asambleísta, al congresista, a este tipo de eventos, y nosotros lo que hacíamos es pagar con nuestras tarjetas los pagos de este tipo de personas para que vayan a nuestros eventos, les pagábamos los ¿Por qué? participen de nuestras actividades. Ahí todos ellos son pagados, y no son pagados en cheques directos. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo le invitaba al asambleísta, al congresista, a este tipo de eventos, y nosotros lo que hacíamos es pagar con nuestras tarjetas los pagos de este tipo de personas para que vayan a nuestros eventos, les pagábamos los hoteles, les entregábamos $2,000 diarios de viáticos para que participen de nuestras actividades. Ahí se les entregaba la carpeta con lo que tenían que decir, cómo lo iba a decir y cómo lo iba a armar. Es decir, ustedes no se crean que todos estos señores han coincidido en hacer la misma ley. Desde las Naciones Unidas les entregamos la carpeta y les damos el discurso exacto de qué tienen que decir y cómo lo tienen que decir para legalizarme el aborto, legalizarme la salud sexual reproductiva, legalizarme la perspectiva de género. Todo ya lo entregamos hecho. ¿Se entiende cómo sigue funcionando? ¿Se entiende? Esta se llama corrupción, no, además, colonización ideológica. Pero es político, no pasa nada. Está todo bien. Si alguien quiere profundizar este aspecto, hay un documento interesante, un libro. Marionética, los expertos, entre comillas, de la ONU imponen su ley. Es un libro escrito por Margarita Peters, que es directora del Instituto para la Dinámica del Diálogo Intercultural de Bruselas, y fue también consultora del Pontificio Consejo para los Laicos del Vaticano. Y quiere todo, con nombre y apellido, con función, es decir, quien paga, es el corruptor, el corrompido, todo. Ahora, esta ideología afecta, también tiene efectos prácticos, porque han entendido cómo funciona. Si yo, Gianfranco Amato, así como ustedes me ven, así vestido, con mi barba, puedo sentirme mujer sin necesidad de someterme a una operación quirúrgica. No, absolutamente no. Es una percepción subjetiva. ¿Por qué no puedo candidarme en las elecciones a través de las cosas de mujeres? Ir al baño de mujeres, pensionarme, jubilarme a la edad de mujeres, hacer una carrera deportiva. ¿Por qué? Y nadie podría decirme, no, tú no puedes. ¿Por qué? Porque sería homófobo, transfóbico, homofóbico. Esto es un problema. De hecho, es una injusticia. ¿Saben en Europa quiénes son los que más se oponen a esta ideología? Pues imaginarlo. Las feministas, las mujeres. No es justo que un hombre pueda disfrutar de los derechos que estas mujeres, después de años y batallas, lograron. Ahora, el hombre hoy en día se puede sentir todo, madre, mujer, pero es una ideología peligrosa también porque afecta a 3 ámbitos de la sociedad: el ámbito educativo, el social, el humano. El educativo es muy importante. Atentos, porque la educación es lo más valioso que tiene un pueblo. Lo decía aquel que fue mi maestro, mi profesor y también mi director espiritual, hablando de Monseñor Luigi Giussani, el fundador del Movimiento Católico de Comunión y Liberación.
él decía, en unos apuntes que yo tomé hace 45 años, tenía muy joven, él nos dijo esto. Tenía un eslogan muy provocador, decía, háganos ir desnudos por la calle, pero no nos nieguen la libertad de educación. ¿Por qué decía? De la libertad de educación depende la historia de un pueblo. Para poder educar hacia la libertad, tiene que existir la posibilidad de educar libremente. Sin libertad no puede haber una verdadera educación humana ni una cultura auténtica. Por eso, la educación y la cultura que nacen libres tienen que infundirse también en relaciones de libertad. No se puede jugar políticamente. Es vergonzoso colaborar con fuerzas políticas que niegan la libertad. ¿Y sabes cuándo? Por primera vez en la historia de la humanidad se estableció el principio que los padres tienen derecho preferente a la educación de sus hijos. Hay una fecha y hay un documento, y también la razón. El artículo 26, párrafo 3 de las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos, es un derecho fundamental del hombre. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Repito, más que la Constitución mexicana, es un derecho fundamental del hombre establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Supera cualquier legislación nacional. ¿Y por qué? En 1948 establecieron este principio que hasta que la imperia normal persiguió. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dio cuenta de cuánto fue devastador, brutal, violento el adoctrinamiento de los jóvenes en la Alemania nazi a través del Volksaufklärung, es decir, la educación pública estatal. ¿Y sabes cómo se llamaba la definición completa del Ministerio de Educación Pública en Alemania? Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Ministerio de Educación Pública y Propaganda. Y no es casualidad que estas dos competencias, la educación pública y la propaganda, se encontraron en el mismo dicasterio. ¿Y saben quién fue? Desde el 13 de marzo de 1933, cuando llegaron al poder los nazis, hasta el final, el ministro de la Educación Pública alemana, el doctor Joseph Goebbels, el genio maléfico que inventó la propaganda. Siempre el poder, cualquier poder, cualquier régimen totalitario, de cualquier época, de cualquier color, siempre busca carne fresca para adoctrinar. Los niños, los jóvenes, siempre son las primeras víctimas inocentes del delirio ideológico de los adultos. De hecho, no fueron los nazis los primeros que inventaron el principio de que el niño pertenece a la colectividad, no pertenece a la familia. Los primeros fueron los bolcheviques, el anuncio bolcheviques. En la obra ABC del comunismo de Bukharin decía que el niño pertenece a la sociedad de generación y no a la familia. Y el gran pedagogo Makarenko, en su obra muy famosa, poema pedagógico, dijo que solo la colectividad puede y debe ser el fundamento de la educación pedagógica y estímulo para la mejora del individuo. Y, ¿sabes? Y, repito,
cualquier régimen totalitario, de cualquier época, de cualquier color, rojo, negro, arcoíris, de cualquier latitud, siempre, también aquí en México. En México hubo un dictador masón y anticristiano que se llamaba Plutarco Elías Calles. Levanten la mano, por favor, ¿cuántos de ustedes conocen su discurso El Grito de Guadalajara? Tú, porque lo sabes. Es el discurso que dio en el 24. Escuchen muy bien qué dijo Calles. Es necesario que entremos en un nuevo periodo revolucionario que yo llamaría el periodo revolucionario psicológico o de conquista espiritual. Debemos entrar en ese periodo y apoderarnos de las conciencias de la niñez y de la juventud, porque la juventud y la niñez son y deben pertenecer a la educación. Desde julio del 24. Y escuchen que añadió este discurso. Con toda perfidia dicen los reaccionarios y afirman los clericales que el niño pertenece al hogar y el joven pertenece a la familia. Esta es una doctrina egoísta, porque el niño y el joven pertenecen a la colectividad y es la revolución la que tiene el deber imprescindible de atacar ese sector y apoderarse de las conciencias, de destruir los prejuicios y de formar una nueva alma nacional. Interesante que nadie de ustedes conocía esta historia. Hay que conocer la historia, porque si la historia no se conoce, si se olvida, se va a repetir. Y ustedes piensan que todo esto pertenece al siglo pasado, a las ideologías del siglo pasado, que hoy no es así. ¿Sí? ¿Qué dijo esta otra mujer española, era ministra en España de la educación, todavía se llama Isabel Serrano? En enero de 2020, no estamos hablando. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen al padre. ¿Ustedes no lo creen? Escuchen su voz. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Si no pertenecen a los padres, ¿a quién pertenecen? O, mejor dicho, quien tiene el deber y la tarea de educarlos, la señora lo explica de esta manera muy sencilla. ¿Quién que tiene el deber de educar a los hijos? Centro educativo, que tiene atribuidas por ley la determinación, en el ejercicio de su autonomía como centro educativo, la determinación y finalización de lo que significa el currículo escolar. Tiene la postura de la vida. El centro educativo, no son los padres, es el centro educativo. ¿Y cómo educan a los niños los centros educativos en España, por ejemplo, por lo que se refiere a educación? A través de material didáctico como estos, chicas y chicos. Hay chicas con vulva y chicas con pene, hay chicos con vulva y chicos con pene. Yo no soy chica o chico por tener el pelo corto o largo, por jugar con muñecas o balones, por tener el pelo vulva. Yo no soy chica o chico porque lo digan los demás. Yo soy chica o chico porque sé que lo soy y solo yo puedo decir que soy. Y se explica a los profesores a mí. Hasta ahora en las escuelas el planteamiento que se ha transmitido es que chico igual pene, chica igual vulva, y esto no es correcto, porque no explica toda la realidad que llega de existencia de una parte de las vidas de niños. Con este material se quiere aclarar que la identidad sexual es una cuestión de subjetividad,
Y esto nos encuentra en los genitales, haciendo explícito el hecho de que hay chicas con pelo y chicos con brazos. Y saben, este tipo de material se basa en un documento de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Han escuchado de este organismo, ¿no? Han escuchado en los últimos años. Este documento, cada región del mundo, en Europa, se llama Estándares por Educación Sexual para Europa. Por favor, atentos. Este documento de la OMS divide los niños, los jóvenes, en grupos de edad, de 0 a 4 años, de 4 a 6, de 6 a 10, etc. Miren, por favor, y escuchen qué dice, por lo que se refiere al grupo de 0 a 4 años. Sector sexualidad. Ahora, ¿alguien de ustedes puede explicarme qué significa esto? Adquirir habilidades a los niños para tomar conciencia de identidad de género. Esto, por eso tú puedes, de 0 a 4 años, puedes decir si te sientes con mujer. Y esto, derechos y sexualidad, de 0 a 4 años. ¿Qué significa aportar informaciones sobre el derecho de explorar la identidad de género? Otra cosa. Pero hay una sección inquietante, muy inquietante. Esta. ¿Qué significa adquirir habilidades para decir sí y no en derecho sexual? ¿Qué sí tiene que decir un niño de 0 a 4 años desde el punto de vista sexual? ¿Y a quién? ¿A un compañero de 0 a 4 años o a alguien un poquito más grande? ¿Qué quiere decir desarrollar actitudes para una conciencia de sus propios derechos sexuales liderando su propio? ¿Qué derechos sexuales tienen los niños de 0 a 4 años? ¿Qué significa desarrollar actitudes de desarrollar la actitud mi cuerpo me pertenece a mí? O el sentimiento de que pueden tomar sus propias decisiones sexuales. ¿Cuál decisión sexual puede tomar un niño de 0 a 4 años? Y sobre todo, el más inquietante, el último. ¿Qué quiere decir? Adquirir habilidades para diferenciar entre buenos y malos secretos. ¿Qué buen secreto sexual tiene un niño de 0 a 4 años? ¿Qué suena? ¿Pedofilia? Pero bueno, es la Organización Mundial de la Salud. Ahora, todo lo que acabamos de decir sobre esta ideología, a algunos puede ser diferente. Aquí, ¿a qué te importa? Si uno se siente hombre, mujer, plátano, perro, a mí no me importa, uno se puede sentir lo que quiera. Uno puede caminar también al revés con las manos. Ella puede decir, mire, es más cómodo con los... No, yo soy tan liberal que uno puede caminar con las manos. Hay dos cosas. Primero, tú no te puedes permitir enseñar a mis hijos y niños que es normal. Segundo, es un problema de libertad. Tiene esta ideología, como todas las ideologías, a pesar de las buenas intenciones de quienes creen en la ideología, tiene por su misma naturaleza un rasgo totalitario. Acaba absolutamente
por ser intolerante y liberticida. Es su naturaleza. Escuchen qué pasó a este profesor en España. A este profesor de biología y geología que lo sacaron de la escuela por enseñar que hay solo 2 cromosomas. XX. A todos, mi nombre es Jesús Barrón y soy profesor de Biología y Geología. La Comunidad de Madrid me ha suspendido 6 meses de empleo y sueldo. ¿Sabes por qué? Por enseñar la realidad científica, que solo existen 2 sexos, XX y XY. Por este motivo me han impuesto una sanción por la que pierdo un sueldo de 9.033 euros. Ahora estoy en casa, sin trabajo y sin nómina. Esto es lo que pasa cuando dices algo en contra de la aficionadora de la ideología de género que están intentando imponer en los colegios a los niños más pequeños y en los institutos públicos. Para conseguirlo, viola la Constitución, los derechos de los padres y la libertad de cátedra de los profesores. Llevo más de 30 años de docente y no pienso permitir que imponga la ideología de género a mis alumnos. Gracias a abogados cristianos que ha llevado mi defensa en los tribunales durante más de año y medio, hemos podido retrasar la ejecución de la sanción. Pero, al final, la Comunidad de Madrid me notificó el pasado viernes 13 de enero que me inhabilitaban de mi puesto de trabajo docente. Sí. Y en un contexto un poquito más formal, este profesor explicó que se dio cuenta de todo lo que estaba detrás de lo que pasó y cuál era el verdadero objetivo y cuál es el verdadero objetivo de los partidarios del biología de género. Escuchen. Secuestro de las conciencias de los alumnos. No sé si escuchan. Apoderarse de la conciencia. Otra vez regresamos a nuestro Plutarco. Es la revolución la que tiene el deber imprescindible de apoderarse de la conciencia de apoderarse de la conciencia. ¿Qué significa la evolución espiritual? ¿Qué significa apoderarse de la conciencia? Es algo demoníaco. ¿Qué tiene que ver con la educación? Repito, es un problema de libertad y se afecta a todos, también ustedes, cada uno de nosotros. Otro ejemplo, ¿qué pasó en España? El cardenal Antonio Cañizares, cuando era arzobispo de Valencia, concluyó de un curso sobre el matrimonio en el Instituto Juan Pablo II y la familia. Al final del curso se le una misa. En esta misa, en la homilía de la misa, para los participantes, se atrevió a definir la ideología de género como la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad, de toda la historia universal, y por esto fue denunciado por 55 asociaciones LGBT, entre las cuales la asociación Lambda de lesbianas, que está Harry Borland, que definió las palabras del cardenal como palabras llenas de odio, homófobas y machistas, que solo hacen que incitar al odio contra aquellas personas que entramos dentro de los arcaicos modelos que defienden la jerarquía católica. Estos son los representantes de las 55 asociaciones LGBT que muestran con orgullo la denuncia contra el cardenal Cañizares. Y la Fiscalía Provincial de Madrid abrió investigaciones penales contra el cardenal. La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal contra el cardenal arzobispo de la diócesis, Antonio Cañizares, por un presunto delito de odio. Delito de odio. Define la ideología de los géneros, delito de odio. Y afecta a cada uno de ustedes. Y el cardenal, después de eso, ser denunciado, hizo algo. Llamó a todos en la catedral
sacerdotes diocesanos, fieles, vengan todos por favor, porque hay algo que decirle. Y dijo esto: de mí no esperéis otra cosa que no sea que os enseñe la verdad, aunque algunos no la toleren, pero yo debo hacerlo, porque Dios quiere que lleguéis al conocimiento de la verdad, aunque te crucifique. Miren cómo fue acogido en la catedral. De mí no esperéis otra cosa que os enseñe la verdad, aunque algunos no la toleren, pero debo enseñaros la verdad, porque Dios quiere que lleguéis al conocimiento de la verdad, aunque me crucifique. La verdad 10 minutos de standing ovation, aplausos de pie. Esta es la economía, la dictadura. Afortunadamente hay pastores valientes, porque si los pastores son valientes, las iglesias se llenan. No es verdad que están vacías, no se llenan. También aquí en México, gracias a Dios, un obispo, amigo mío, Monseñor Zamoca, ahora hoy creo que es presidente de la CEN. En México la iglesia advierte sobre el peligro letal, letal significa mortal, mortal, de la educación de género en la educación. Y no se trata simplemente de adoctrinar a los jóvenes, los niños. No, esto no se refiere solo a ellos. Es una dictadura, un régimen totalitario, mejor dicho, porque pretende adoctrinar también a los adultos, a toda la sociedad. ¿Qué pasó en España? Por ejemplo, España fue empapeada de todos manifiestos como esto, carteles. Hay niñas con pene y niños con vulva, aquí, a donde quieras. Hay niñas con pene y niños con vulva. Una asociación católica reaccionó a este adoctrinamiento y organizó una iniciativa, un bus naranjo con estas letras: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre; si eres mujer, seguirás siendo mujer. Y ¿saben? Fue denunciado, por supuesto. ¿Y saben qué pasó en el bus? Poco creíble. El juzgado de instrucción 42 de Madrid ha ordenado que se prohíba circular de forma cautelar y que se inmovilice el autobús modulado con mensajes transfóbicos de la organización ultracatólica de hoy. La Fiscalía había pedido ayer al juez esa medida de... El juzgado de instrucción 42 de Madrid ha ordenado que se prohíba circular de forma cautelar y que se inmovilice al autobús modulado con mensajes transfóbicos de la organización ultracatólica de hoy. La Fiscalía había pedido ayer al juez esta medida de prohibición, que hoy ha adoptado por considerar que los mensajes que lanza pudieran ser constitutivos de un delito de odio y asimismo generar un sentimiento de inseguridad o temor entre las personas por razón de su identidad u orientación sexual, y concretamente entre los menores. El auto considera que los mensajes suponen una incitación al odio y a la discriminación de las personas que ejercen su identidad sexual de forma diferente a la heterosexual, que la entidad ultracatólica, que apela a la libertad de expresión, defiende como única. El vehículo permanece inmovilizado en un aparcamiento de la capital. Claramente decir que un hombre es un hombre y una mujer es de ultraderecha, es ultracatólico. Y es una democracia esta. Sí,
Eso es democracia. Lo vamos a ver al final de la conferencia, la parte más interesante. Hay un peligro. Cada ideología que odia la realidad, que está en contra de la realidad, es peligrosa porque es el germen de cualquier régimen totalitario. Lo dijo una de las mujeres más inteligentes del siglo pasado, quizá la más inteligente, una filósofa judía alemana, Hannah Arendt, discípula del gran filósofo Martin Heidegger. En este libro, Los orígenes del totalitarismo, ustedes tienen que leer, porque se entiende mucho de lo que está pasando también hoy en día. No habla del nazismo, no habla de cualquier régimen totalitario, y explica que el desprecio ideológico por la realidad contiene la orgullosa presunción del dominio humano sobre el mundo. El desprecio ideológico por la realidad. La manzana de Santo Tomás de Aquino. Y lo explica de una manera muy interesante también una mujer que, gracias a Dios, tenemos en Italia, jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni. Escuche qué dijo respecto a la ideología de género en España. Habla muy bien español. Y la realidad, sabemos, es el peor enemigo de la ideología. Pero cuidado. La ideología dominante de lo políticamente correcto no es una utopía perseguida por soñadores de buena fe. Ideológica, como acabamos de ver. Segundo, la libertad de hacer, que es la primera libertad. Por esto la Constitución tiene el artículo que acabamos de ver. Ahora, aquí está el punto. Yo soy presidente de esta asociación que se llama Juristas por la Vida, una asociación de abogados, magistrados, jueces, que luchamos para defender la vida, la familia, la libertad de educación, en tribunal, con denuncias y cosas. Cuando se formó esta organización en 2012, se decidió el logo y se decidió poner un lema. Empezó una discusión entre nosotros, algunos proponían un verso del Evangelio, otros una frase de Santo Tomás de Aquino. Yo al final decidí, no, vamos a tomar una frase de un pagano. Pero pagano, jurista más grande de la historia de la humanidad, Marco Tullio Cicerone. Y la frase es esta: vera lex recta ratio nature communes. Es decir, la verdadera ley, atentos políticos, es la que nace del uso recto de la razón conforme a la naturaleza. Y escuchen bien dónde escribe esto, cuál es el parágrafo completo. Existe ciertamente una verdadera ley, la recta razón congruente con la naturaleza, difundida entre todos, inmutable y eterna. No se puede sustituirla por otras leyes, ni derogar en todo ni en ninguna de sus partes. Ni el Senado ni el pueblo pueden exonerarnos de su imperio. Nunca habrá una en Roma y otra distinta en Atenas. Nunca habrá una hoy y una distinta después, sino que es una sola y una misma ley eterna e inalterable, la que rige a la vez a todos los pueblos en todos los tiempos. Y habrá un solo Dios como maestro común y jefe de todos, autor, juzgador y promulgador de esta ley, a la cual quien obedezca, unirá de sí mismo, renegará en la naturaleza humana y sufrirá la más dura de las sanciones, aún evitará el castigo de los hombres. Marco Tullio Cicerone.
antes de Cristo. Es el derecho natural. Es la solución. Se habla de democracia, perpetua. La democracia no es un sistema cristiano. Lo contrario, es anticristiano. Ustedes ahora se ven perfecto, ¿no? Pero ya. Es muy sencillo, ¿saben? Es muy sencillo. Porque la democracia no es un concepto axiológico, es decir, no tiene valores principios. Es un sistema de cálculo. Pregunta. No. ¿Por qué no es cristiano? Porque no puede ser la mayoría parlamentaria de un determinado periodo histórico que pueda determinar lo que bien, lo que mal, lo que bueno, lo que malo, lo que verdadero, lo que falso, lo que justo, lo que justo. ¿Les daré un ejemplo? Una sociedad democráticamente, un parlamento democráticamente elegido por mayoría democrática puede aprobar una ley que dice que una madre puede matar a su hijo en el vientre. ¿Sería democrático? Sí. ¿Sería cristiano? ¿Sería justo? Un parlamento democráticamente elegido puede aprobar una ley que dice que la pedofilia es una orientación sexual. ¿Sería democrático? ¿Sería cristiano? ¿Sería justo? Podemos seguir todo el día. Entonces, atentos. Y esto lo dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia Católica, que los políticos que se definen católicos o cristianos deberían estudiar de memoria. Punto 407. La democracia es fundamentalmente un ordenamiento y como tal un instrumento y no un fin. Su carácter moral no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral, a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse. Esto es, depende de la moralidad de los fines que persigue y los medios que se siguen. Es decir, la democracia no tiene principios y valores. Los principios y los valores son determinados por la mayoría. Te dicen, además, la democracia defiende el derecho a la vida. No, hay países que democráticos aprueban el aborto y países democráticos lo aprueban. Defiende la libertad de opinión. Se ve en España. ¿España es un país democrático? Sí. ¿Han visto qué pasó? Gran Bretaña es un país democrático. Sí. Acaba de arrestar a un amigo mío hace unos días porque rezó callado antes de una crítica abortiva. Porque la mayoría, la democracia es un sistema de cálculo. Y los valores de la democracia los definen la mayoría de la gente. Y acuérdense que Hitler lo hizo por un golpe de Estado. Fue elegido democráticamente. Votaron y el 70% de los alemanes le entregaron el poder. ¿Se entiende? Y ¿sabes qué? Este paso del compendio de la doctrina social de la Iglesia que ustedes tienen que aprender, ¿sabes dónde se encuentra? En una encíclica de San Juan Pablo II que defiende la vida. La Evangelium Vitae. En realidad, atentos, la democracia no puede visitarse convirtiéndolas en un sustitutivo de la moralidad o en una panacea de la inmoralidad. No, es simplemente un instrumento de cálculo. Ahora, para que lo entiendan mejor y dónde quiero llegar, hasta qué punto. No lo digo yo que no soy nadie desde el punto de vista teológico. Lo hago decir a uno de los, el mejor teólogo del siglo pasado. ¿Quién es? Bravo. Escuchen este discurso. En muchos pensadores parece dominar hoy una concepción positivista del derecho. Según ellos, la humanidad o la sociedad, o de hecho la mayoría de los ciudadanos, se convierte en la fuente última de la ley. Sí,
En la raíz de esta tendencia se encuentra el relativismo ético, en el que algunos ven incluso una de las condiciones principales de la democracia, porque el relativismo garantizaría la tolerancia y el respeto recíproco de las personas. Pero, si fuera así, la mayoría que existe en un momento determinado se convertirá en la última fuente del derecho. Atentos. Mas la historia demuestra con gran claridad que las mayorías pueden equivocarse, lo dice un alemán. La verdadera racionalidad no queda garantizada por el consenso de un gran número de personas, sino solo por la transparencia de la razón humana a la razón creadora y por la escucha común de esta fuente de nuestra racionalidad. Añade, cuando están en juego las exigencias fundamentales de la dignidad de la persona humana, de su vida, de la institucionalidad, de la equidad del ordenamiento social, es decir, los derechos fundamentales del hombre, ninguna ley hecha por los hombres puede trastocar la norma escrita por el Creador en el corazón del hombre, sin que la sociedad misma quede dramáticamente en lo que constituye su fundamento irrenunciable. Atentos ahora. Así, la ley natural se convierte en la verdadera garantía ofrecida a cada persona para vivir libre, respetada en su dignidad y protegida de toda manipulación ideológica y de todo arbitrario o abuso del más fuerte. Solo esto. Y miren, este principio funciona. Dice El Salvador. Ideología de género. Vamos a visitar. Nace del uso recto de la nación per ratio, conforme a la naturaleza. No se puede diferar. No es pero es. Matar a un inocente anciano es l'uso recto de la razón per ratio, conforme a la naturaleza. Que los hombres se casen y adopten un hijo es un uso recto de la razón conforme a la naturaleza. No se puede decir. Entonces, la verdadera garantía de cualquier manipulación ideológica y política es esta. Era acto, era lex, recta ratio, nature complex. Gracias.